hermano, aleluya, es la que nos enseña que delante de Dios y delante de los hombres, nosotros somos creyentes. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que la santidad tampoco es un yugo, hermanos, tampoco es algo que nosotros veamos como un yugo, como un tormento. No, hermano, es algo hermoso, es algo maravilloso, simplemente es un deleite poder nosotros decir que cada día nuestra vida en Cristo se santifica. Nos santificamos a través de la palabra, nos santificamos a través de la fe, hermanos. Nos ayudan a que esta característica, hermanos, nosotros la podamos practicar día a día. Y nosotros mismos, hermanos, nos peleamos con todo esto todos los días. ¿Por qué? Porque conocemos que el enemigo de nuestras almas siempre ha querido y ha venido a tratar, hermanos, de que nosotros volvamos atrás, volvamos al pecado, volvamos a las costumbres del viejo hombre, de la manera vana en que vivíamos antes de venir a Cristo. ¿Sí? Así que vamos en esta mañana a hablar de la santidad. Como les digo, es una característica, hermanos, en lo que refiere a Él, a Dios, hermanos, y a su palabra, dándonos, hermanos, la pureza, hermanos, la perfección absoluta a través de la palabra de Dios. Dios anhela que todos nosotros seamos santos, como dice su palabra, que seamos santos como Él es santo. Amén. Santos, sed santos como yo soy santo. Entonces a Dios le gusta, hermanos, que vivamos en santidad. Y cuando hablamos de santidad, esto, hermanos, envuelve muchas cosas de nuestra vida cotidiana, muchas cosas de nuestras propias pensamientos y también de nuestra cultura. Hay muchas cosas, hermanos, que aleluya, que practicamos a veces sin darnos cuenta, ya siendo cristianos, y que no estamos en santidad. O antes de venir a Cristo, hermano, aleluya, hacíamos tantas cosas que nos alejaban, hermanos, de la presencia de Dios. Entonces Dios, hermanos, nos llamó a santidad. Y cuando Él nos llamó a santidad, dice esto, hermanos, la santidad es un separamiento. Dios nos apartó. Dios, hermanos, nos separó para que nosotros fuésemos, hermanos, aleluya, esos vasos que recibiésemos este don glorioso, esta palabra maravillosa, al poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano, aleluya. Entonces Dios nos apartó, Dios nos separó con un fin. Y esto es algo maravilloso. Por eso, hermano, aleluya, cuando el Señor nos pide santidad, debemos de sentirnos orgullosos. Debemos de sentirnos bienaventurados. Porque el Señor nos ha separado. Y esta separación no nada más, hermanos, aleluya, nos incluye, hermanos, a vivir en santidad, sino que esto, hermanos, el apartarnos de la negativo, que es una separación, también nos trae, hermanos, lo positivo a ser dedicados para la obra de Dios. A ser dedicados para que Dios ponga en nuestras vidas lo más glorioso, hermanos, que son sus dones, que son, hermanos, su palabra revelada, que son, hermanos, aleluya, el Señor pone en nuestra vida ese glorioso, hermanos, don, esa parte hermosa de ser llamados sus hijos, porque el Señor nos ha separado. Así que la santidad es algo maravilloso, hermano. A veces las mujeres pensamos, cuando se nos habla de santidad, inmediatamente pensamos en nuestra forma de vestir, ¿verdad? Y de hecho muchas iglesias acentúan que la santidad es en la forma de vestir de la mujer, en su atavío, en su
forma de vivir, ya sea, hermanos, muchas personas, muchas iglesias, de hecho yo vengo de ahí, de donde se nos enseñaba que la santidad era, hermanos, en la forma de vestir y en no usar, hermanos, un aretito, no usar nada de cosméticos. Pero nosotros nos damos cuenta, el Espíritu Santo nos enseña, hermanos, que la santidad es mucho más allá. Dice su palabra que el reino de los cielos no consiste en comida, no consiste en bebida, no consiste, es parte, sí, realmente es parte. Pero vamos a ver lo que el Espíritu del Señor nos enseña a través de la santidad. Entonces, hermano, la santidad es a veces un corazón contrito, un corazón humillado. La santidad viene, hermanos, aleluya, a revelarnos lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es vivir en realidad en santidad. A veces, hermanos, podemos hacer muchas de esas cosas. Podemos vestir con unas ropas muy largas, pero no se trata de eso, hermano. Yo sé que, de hecho, yo lo uso. Yo uso mi ropa larga, yo uso todo eso. Pero hay más cosas en el corazón tan, hermanos, tan profundas que nos llaman a la santidad. Y de todo ello, hermano, aleluya, el Señor nos quiere hablar porque el Señor nos está preparando. Tú sabes, el Señor viene pronto y Él viene por una iglesia que se encuentre haciendo su voluntad. Y en la voluntad de Dios está la santidad. ¿Qué es la santidad para el Señor, hermano? Aleluya, como ya dijimos, es que nos apartemos del pecado. Y el pecado, hermano, aleluya, está en nuestro corazón. El pecado está en nuestros pensamientos. El pecado, hermano, a veces también lo practicamos, a veces voluntaria e involuntariamente. Y eso es lo que el Señor quiere prepararnos. Él quiere que vivamos una vida santa, apartadas del pecado, hermano, aleluya, lejos. Entonces la santidad, hermanos, aleluya, que recibimos a través del Espíritu Santo, nos da ese poder. El Espíritu Santo nos da ese poder para apartarnos del pecado. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, que nos trae, hermano, gracias a Dios, porque a todos los que le recibimos nos llena el Señor de ese poder, de su presencia, del Espíritu Santo. Nos da el poder, hermanos, contra las acechanzas del enemigo. El enemigo quiere, hermanos, esa es su tarea. El diablo quiere que nosotros nos volvamos atrás y que vayamos a las costumbres que antes practicábamos. Practicábamos el pecado en la desobediencia, hermanos, en la rebeldía. Practicábamos el pecado, hermanos, quizás en el odio, en la falta de perdón, en la envidia, hermanos, en la mentira, en la vanagloria. Sí, hermanos, también. Una forma a veces de vivir en soberbia es un pecado grande y está en nuestro corazón. Eso, hermanos, nos aleja de vivir en santidad, nos aleja de vivir, hermanos, en la presencia de Dios. Por eso es que a veces, hermanos, como cristianos, Dios no puede hacer lo que Él quiere hacer con nosotros, porque no estamos practicando la santidad, hermanos. Entonces la santidad es algo razonable. No es nada, hermanos, no es nada difícil de comprender la santidad. Inmediatamente cuando el Espíritu de Dios nos llena de ese poder, entendemos, es algo, hermanos, razonable, es algo claro, es tan pertinente que nosotros podemos entenderlo inmediatamente. ¿De qué cosas tenemos que separarnos cuando la presencia, el Espíritu de Dios nos enseña, hermanos? En Hebreos 12:14, no me voy a detener en leerlos, pero tú si quieres escribir, ahí escríbelo, hermanos. Y Él nos enseña, hermanos, aleluya, que es razonable. Hebreos 12:14, Él nos dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, hermano, aleluya, sabemos que en el reino de Dios no entrará cosa inmunda, no entrará, hermanos, ningún pecado, nadie que hace el pecado. Y es claramente, nosotros lo podemos entender. Hay veces que nos preguntan, antes nos preguntaban a nosotros, ¿dónde te quieres ir, al cielo o al infierno, verdad?
Y entonces nos decían, si quieres irte al cielo tienes que ser bueno. Y nosotros lo comprendíamos. Entonces, hermano, la palabra del Señor nos sigue enseñando hoy en día que es razonable, hermanos, que nosotros debemos de entender que si nosotros queremos que Dios nos use, que use nuestra vida, que vivamos en paz, si nosotros entendemos que queremos ir con Él, que estemos seguros de que cuando Él venga, nosotros vamos a ir con Él. Entonces tenemos que vivir en santidad. Y el Señor sigue diciendo ahí mismo, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:3-5. Dice el Señor que el que no nace de nuevo, de agua, si nosotros, hermanos, no somos santificados a través del bautismo, a través del sumergimiento en las aguas del bautismo, todos nuestros pecados están todavía con nosotros. Entonces no podemos vivir en santidad, no podemos entrar al reino de los cielos, porque no hemos nacido de agua y no hemos nacido del Espíritu Santo. Así que, hermano, aleluya, todo esto nos está alejando de vivir en santidad. ¿Cuántos lo podemos comprender? Es entendible, hermanos, como decimos, es claro, no hay, hermanos, vuelta de hoja, diría alguien, no hay, hermanos, aleluya, duda, porque si antes lo comprendíamos así, que si no éramos buenos, no podíamos nosotros ir al cielo, pues ahora, hermanos, aleluya, con la palabra de Dios lo podemos entender más claramente. Así que si el Espíritu Santo, hermanos, aleluya, nos enseña directamente que, hermanos, que debemos de vivir en santidad. Por eso el Padre, hermanos, nos enseña en su palabra y dice que Él iba a enviar un consolador. Cuando Jesús asciende al cielo, Él dice, no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a enviar un consolador. El Espíritu Santo que morará en vosotros, Él os enseñará y los recordará todo lo que tenéis que hacer. Juan 14:26. El Espíritu Santo, hermano, aleluya, nos va a enseñar, nos va a direccionar. ¿Sabes? Esto es algo poderoso que entra a nuestra mente y a nuestro corazón y nos enseña claramente, hermanos, aleluya, lo correcto y lo incorrecto. A veces nadie te lo tiene que decir. Podríamos decir nuestra conciencia. El Espíritu Santo nos va a enseñar, hermanos, nos va a direccionar por qué camino debemos de ir y cuáles son las sendas que debemos de dejar, las que caminamos antes, hermanos, antes de conocer al Señor. Así que, hermano, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él nos va a ayudar, hermanos, a vivir en santidad. Él nos está ayudando, hermanos, aleluya, a que hoy nos preparemos, a que hoy, hermanos, podamos entender qué es lo que nos conviene para estar preparados. El Señor viene pronto, hermanos. Su venida está a la puerta. Y Él nos está enseñando cómo debemos de prepararnos. Hoy nos está diciendo, hermanos, que vivamos en santidad. Este es un requisito, como ya leímos, que el que no se aparte del pecado, hermanos, el que no haga la voluntad del Señor, el que no sea bautizado, el que no sea lleno del poder del Espíritu Santo, no puede vivir en santidad. Debemos de apartarnos de todo pecado, hermano, aleluya. Así que gracias al poder del Espíritu Santo, nosotros cada día podemos entenderlo. Y cuando nosotros los que conocemos la palabra nos queremos ir por otro rumbo, ahí está el Espíritu de Dios, redarguyendo nuestro corazón, redarguyéndonos, dándonos entendimiento, dándonos sabiduría. Así que, hermanos, la santidad, el Espíritu Santo nos ayuda a entenderla. También, hermanos, el hombre, el pastor, el maestro, el que es lleno del poder del Espíritu Santo, aquellos hombres y mujeres que son escogidas de parte de Dios y que a través de su voz, que a través, hermanos, de lo que ellos
aprenden a través de su palabra y que el Espíritu Santo les da y les enseña y les revela, porque es a través del poder del Espíritu Santo, hermanos, que el Señor les da, hermano, esa palabra para poder ayudarnos, hermanos, como hermanos, aleluya, como sus ovejas. Ellos, hermano, bendito Dios, se preparan, son llenos de este poder, hermanos, aleluya, la unción del Señor que los reviste, hermanos, y que permanece en ellos, porque esta es nuestra fe, que nuestro pastor permanece en santidad, permanece, hermanos, lleno del poder de Dios, permanece siendo usado de esa gracia que el Señor le ha dado para que nosotros, como dice su palabra en Efesios, Dios instituyó a unos pastores, profetas, maestros, hermanos, aleluya, líderes, que nos enseñan su palabra, que nos están ayudando, hermanos, aleluya. Bendito Dios, a que nosotros permanezcamos fieles, hermanos, aleluya, para ayudarnos, hermanos, a que triunfemos en esta lucha que cada día a veces muchos hombres y mujeres tenemos. ¿Cuántos hombres no son tentados en su trabajo, mujeres, hermanos, en su trabajo? Quizás a enojarse, quizás hermanos, a entrar en ira, tentaciones de mucha índole que quizás si ahorita las hablamos, hermano, no terminamos, pero tú las conoces. Tú conoces todos los días la tentación que el diablo, hermanos, tiene esa lucha contra ti. Y que tú tienes que luchar también de esa manera. Así que ahí están los pastores ayudándonos todos los días, que escuchamos su palabra, que escuchamos la palabra de Dios, que salen de su boca, hermanos, para ayudarnos, para, hermanos, que nosotros triunfemos en nuestra vida, hermano. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios por los pastores, hermanos, por los maestros, por los ministros, los evangelistas, hermanos, por los profetas, por todas las ayudas que tenemos. Bendito sea el Señor. Esto es como aquel deportista. Vamos a hablar de todos los deportistas, pero se me viene a la mente el boxeador. Siempre va a tener un manager, siempre va a tener toda la vida hasta que él se retire como boxeador. El atleta, hermanos, el olímpico, todos aquellos futbolistas tienen, hermanos, un coach, tienen un manager, hermanos, aleluya, que los va siempre a entrenar, los va a disciplinar, los va a corregir, los va a direccionar, hermanos, por el camino para que ellos vengan a triunfar en ese deporte. Así son los pastores, hermanos, siempre nos van a ayudar para que nosotros triunfemos en nuestro camino y en nuestra lucha, y cuando el Señor venga nos encuentre haciendo su voluntad. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por los pastores, por los ministros? Gloria al Señor, bendito sea. Ello también nos enseña, hermanos, que la palabra de Dios, la Santa Biblia, hermanos, nos ayuda a nosotros, hermanos, caminar en santidad. Ya sabemos, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña en la segunda de Timoteo 3:16, dice que la palabra de Dios es inspirada, hermanos, es inspirada por el Espíritu de Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, dice, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Déjeme se lo leo. Bendito el Señor. Dice, hermanos, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito, hermanos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios, hermanos, viva en santidad. A fin de que todo hombre, hermanos, viviendo en santidad, estemos preparados, como ya dijimos, para que el Señor, hermano, aleluya, haga su obra.
a través de nuestras vidas, a través de nosotros, hermano. Qué maravilloso. Qué maravilloso que la palabra de Dios nos enseña, nos instruye, nos redarguye, nos corrige en justicia y nos prepara para que seamos santos como Dios es santo. Y nos prepara para que vivamos, hermanos, aleluya. Hermanos, en el momento en que Dios quiera usar nuestra vida, quiera depositar en nosotros sus grandes tesoros, hermanos, bendito el Señor. Él nos escogió, Él nos apartó para depositar en nosotros sus grandes tesoros. La palabra del Señor nos prepara, hermanos. La palabra del Señor nos indica, nos enseña, hermanos, aleluya, las direcciones básicas, hermanos, aleluya, que Dios aplica a los hombres y a las mujeres de todas las culturas, de todas las edades, hermanas, en todas las circunstancias. La Biblia, hermanos, nos declara a lo que Dios le gusta. Ya lo hemos hablado, ¿verdad? La Biblia, hermanos, nos enseña lo que a Dios le gusta y la Biblia también nos enseña lo que a Dios no le gusta. Hay muchas cosas, hermanos, que a Dios no le gustan. Muchas cosas que Dios quiere que hagamos. Pero ¿cómo las vamos a conocer? Ya hemos hablado acerca de cuando tenemos una relación y amamos a nuestra pareja. Es porque la conocemos, conocemos sus gustos, conocemos lo que no les gusta. Es así. La palabra de Dios nos va a enseñar qué es lo que a Dios no le gusta, hermanos, que nosotros hacemos, que nosotros hacíamos o que nosotros seguimos haciendo. Entonces, cuando nosotros leemos, nos instruimos a través de su palabra, nos vamos a dar cuenta, su palabra es revelada, se nos cae, hermanos, la venda de nuestros ojos, que posiblemente podamos pensar que vivimos de una manera correcta. Pero cuando leemos la palabra de Dios, ella nos va a enseñar lo que es incorrecto. Amén. Así que leamos nuestra Biblia, hermanos, bendito el Señor. Porque, hermanos, a veces practicamos cosas que a Dios no le agradan. Él no acepta, hermanos, aleluya, muchas cosas de nosotros. Qué terrible no pensar que somos cristianos, que ya conocemos la palabra y que creemos que estamos viviendo de una vida correcta. Y si no leemos la palabra de Dios, entonces seguiremos en ese camino incorrecto. Y seguiremos quizás hasta siendo engañados a nosotros mismos. Pero cuando leemos la palabra, hermanos, nos damos cuenta que la santidad, hermanos, aleluya, es fácil. Es fácil porque la palabra nos va a enseñar qué es lo incorrecto. Entonces es fácil, hermano. Es difícil cuando no leemos y no entendemos, aleluya, el por qué, hermano, tenemos que dejar de hacer o separarnos de algo que nos está alejando de la santidad. Hermano, aleluya, la santidad también es un asunto individual, es personal. Nosotros lo tenemos que entender así, hermano. Nadie te puede a ti, hermano, enseñar, dejar de hacer. Nadie te va a obligar. Porque muchas veces el pastor puede predicar. Muchas veces la palabra nos enseña cuando la leemos o el Espíritu Santo nos va a redarguir. Pero si nosotros no lo aceptamos, si nosotros no lo deseamos, si nosotros, hermano, personalmente no lo creemos, entonces, hermano, aleluya, no nos vamos a apartar de nuestros errores o de nuestro pecado. Nadie nos va a poder apartar. ¿Cuántas veces tú le has dicho a tu hijo, no hagas eso? Mira, ¿cuántas veces le has dicho a tu esposo, ya no tomes, ya no hagas esto, no te vayas? ¿Cuántas veces, hermano, Dios mismo nos ha dicho a nosotras como mujeres, no te vistas así o no pienses así? Porque como ya dijimos, hermano, a veces nosotros pensamos que vivimos de una manera correcta.
y decimos, no le hacemos nada mal a nadie. Créeme, hermano, que la palabra te va a enseñar que a veces nuestros malos comportamientos le hacen mucho daño a la gente. Nuestra forma de vestir, hermanos, indecorosa, hermanos, aleluya, le hace mucho daño a la gente, a la iglesia. Y aunque ese es otro tema, entra en la santidad, amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, que nos ocupemos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, que nos ocupemos de vuestra salvación, amén. Vuestra salvación con temor y temblor. Ahí entran, hermanos, todos estos puntos. Con temor, hermanos, aleluya. ¿Qué hablamos de nuestro prójimo? ¿Qué estamos nosotros, hermanos, aleluya, cometiendo, hermanos, falso testimonio? O quizás, hermanos, estás maquinando contra tu prójimo. ¿Qué hay, hermano, bendito Dios, con la palabra que nos enseña, bendito el Señor? Cuando nosotros pensamos que no hacemos nada malo al estar transmitiendo, hermanos, aleluya, nuestras emociones negativas a las otras personas y decimos, esto no es malo, pues esto nos está apartando, quiero que sepas, hermano, de la santidad, de lo que es, hermano, lo que a Dios le gusta, lo que a Dios le agrada. Con temor, hermanos, aleluya, bendito, con temblor. Hacer el pecado, hermano querido, si tú ya eres cristiano, si tú ya conoces del evangelio, de la palabra de Dios, y tú, hermano, aleluya, tú todavía vas y convives con tus amigos y te tomas una cerveza o te fumas un cigarro o andas, hermanos, en conversaciones que no son sanas ante la presencia de Dios, todo esto, hermano, te está apartando de vivir en santidad. Y el Señor viene por una iglesia, hermanos, que se encuentre sin mancha, sin arruga. Cuántas cosas que pensamos, hermanos, aleluya, porque el asunto, como ya dijimos, es personal. Y a veces pensamos nosotros en aplicar nuestras propias reglas, nuestra propia doctrina y decimos, esto no es malo. ¿Qué tiene de malo que yo me tome una cerveza? Tiene de mucho. Acuérdate que la palabra de Dios nos enseña que poca levadura leuda toda la masa. Una cerveza es como si te tomaras un tanque de cerveza. Te corrompe todo tu cuerpo, toda tu mente, tu espíritu, te aleja totalmente. Por eso la palabra del Señor nos dice que nosotros no le debemos de quitar ni una tilde. Si sabes que es una tilde, el acento de una vocal. Ni una tilde le debemos de quitar a la palabra de Dios, porque si esto lo hiciéramos es como si nosotros anuláramos todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que con temor, hermanos, debemos nosotros de conservar nuestra vida en santidad, nuestra salvación, hermanos. Por eso, hermano, bendito Dios, Pablo decía, ¿qué nos apartará del amor de Dios? ¿Peligro, cuchillo, tribulación, hambre, desnudez? ¿Qué nos puede apartar, hermano? Nada nos debe de apartar. Ninguna tentación que el mundo traiga, ninguna influencia que el mundo traiga, ninguna corriente, hermanos, que el mundo traiga, nos debe de apartar del amor, de la vida, hermanos, en santidad en nuestro Dios. Así que el hombre, hermanos, debe de vivir, hermanos, en temor. En esto permite, hermanos, que cada individuo, hermanos, piense en su salvación. No que piense, hermanos, aleluya, en sus propias reglas para ser salvo. Esto es incorrecto. No podemos poner nuestras propias reglas para ser salvo y decir, pues esto sí es permitido, pues esto no, esto sí lo acepto, esto no lo acepto. No, hermano. No podemos nosotros poner nuestras propias reglas para vivir en santidad. Esto significa, hermanos, que nosotros no debemos de vivir en una forma vana, equivocada y engañándonos a nosotros mismos. No, la palabra de Dios, hermanos, debemos de
terminar nuestra carrera, hermanos, viviendo en santidad. No equivocarnos, seamos humildes, renunciemos, hermanos, a todo lo que nos aparta, hermanos, de la presencia del Señor. Esto es, hermanos, quizás sea un sacrificio. Cuando venimos al camino de Dios y se nos enseña la palabra y se nos enseña a vivir en santidad, sí tenemos que sacrificar muchas cosas, ciertamente. Dejamos de ir a los bailes, dejamos, hermanos, de ir hermanos, a esos lugares que nos traen malas influencias. Por eso es que nosotros los cristianos, hermanos, siempre decimos que ir al baile no es bueno. Mucha gente dice, es que yo fui al baile, pero nada más me quedé a mirar. No, hermano, aleluya, todo eso es como si ya hubieras bailado. Imagínate al cristiano, hermanos, en la iglesia, un día levantando sus manos, dándole gloria a Dios, y otro día, hermanos, en el baile. Es que es en familia, es que me tomé solo una copa, una cerveza, un cigarro. Hermano, aleluya, todas esas cosas nos apartan de la santidad en Dios y debemos de sacrificarnos. Si tú tienes esa tentación, si el enemigo pone, hermano, esa tentación delante de ti, hermana, tienes que, hermano, aleluya, optar. O le dices al Señor sí, o le dices al mundo no. Tenemos que sacrificar, hermanos, muchas cosas que eran placer para nosotros, ciertamente, pero que podemos decir no es malo, pues la palabra del Señor nos dice que sí. No mires el vino que rojea delante de ti. No lo veas, no te arrimes. Dice la palabra de Dios que el avisado ve el mal y se aparta. No tenemos que ir a esas reuniones, no tenemos que ir a esos lugares, hermanos, donde el vino, hermanos, donde todas esas cosas, porque a veces venimos y decimos, ay, todo lo que pasó, qué feo, esas personas, y ¿para qué vamos? Bueno, la palabra del Señor nos enseña que, hermano, es un sacrificio a nuestros deseos, a nuestra voluntad. Amén. Esto significa, hermanos, que deberíamos de estar dispuestos de hacer cualquier cosa para vivir en santidad, para ser aceptados por Dios, hermanos, aleluya. Este es un sacrificio. Considerar, hermanos, también, bendito Dios, que el Señor, hermano, bendito Dios, Él hizo ese sacrificio por amor a nosotros. Bueno, pues por amor a nuestra salvación debemos de hacer un sacrificio. Bendito Dios, debemos de pensar, hermanos, en que seamos aceptados por Dios. Seamos aceptados por Dios, hermanos. Bendito el Señor. Así que apartémonos, hermano, apartémonos de todo lo que nos aleja de la santidad. Esto, hermano, aleluya, y mucho más podríamos nosotros hablar de la santidad, hermanos, si el Señor nos enseña, sed santos como yo soy santo. Así que Él viene por una iglesia, hermanos, preparada, la que el Señor encuentre haciendo su voluntad, hermano. Porque ¿qué será, hermano, que la palabra del Señor nos enseña? Que en aquel día muchos le dirán, Señor, si yo estuve en la iglesia, Señor, si yo oraba y salían los demonios, Señor, si yo oraba y sanaban los enfermos, Señor, si yo te entregué toda mi vida, mi juventud, mi infancia, mi vejez, yo, Señor, yo estuve en la iglesia, Padre Santo, sirviendo como diácono, como pastor, como ministro, yo enseñaba tu palabra, Padre. ¿Qué será, hermanos, si el Señor dijere un día, no te conozco, hacedores de maldad? Quizás sea, hermanos, porque nuestra santidad todavía no la practicamos, porque todavía seguimos practicando, hermanos, pecados que al Señor no le agradan. Bueno, hermano, en esta mañana es el mensaje, es el consejo de parte de Dios. Yo creo que el Señor viene pronto, hermanos. Yo creo que el Señor está a la puerta y tenemos que estar preparados. Bendito el Señor. Ay, oremos, hermanos, por todas las iglesias, hermanos, aleluya, que han claudicado.
Muchos cristianos se han vuelto, hermanos, a su mal camino quizás, o tan solo no han vuelto a la iglesia, pero cuando nosotros no volvemos a la iglesia empezamos a practicar, hermanos, el pecado. Así que oremos por la iglesia, hermanos, oremos por nuestros hermanos que recordamos y que el Señor los traiga, hermanos, a su redil, que los traiga, hermanos, a vivir en temor y en temblor. Amén. Oremos por Ángeles Sánchez, que Dios te bendiga, hermana María y Sonia Barrón, Mario y Sonia Barrón, Dios les bendiga, pastores Graciela Santana, Rebeca Reyes, Connie González, Adamar Pérez, Rosalinda Soriano, que Dios le bendiga, hermana Antonio Contreras, que Dios le bendiga, amado hermano, pastor Antonia, guerreras de Dios, que el Señor les bendiga, hermanos, aleluya, sigamos firmes, fieles. Juan Jesús Moreno, aleluya, que Dios le bendiga, hermano. Vamos a orar por Nicaragua, hermanos, aleluya. Que Dios bendiga a Marisa Vilés, hoy en su cumpleaños. Vamos a orar, hermano, bendito Dios, por Pablo González, que Dios le bendiga, aleluya. A todos nuestros hermanos, a Rosa Zapata, a Paola Elizabeth, hermano, aleluya, bendito Dios, allá en Paraguay, a Rosa Zapata, que Dios les bendiga, hermanos, aleluya, bendito el Señor. Le damos al Señor la honra y la gloria y la alabanza. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, Señor. Te pido, Padre, que no vuelva vacía en nuestras vidas, Señor, que estemos apercibidos, preparados, que estemos listos, Padre amado, bendito Dios, que estemos, Señor, bendito Dios, esperándote, Padre mío, que podamos vivir confiadamente, Señor, para que en tu venida, Señor, seamos seguros de ser llevados contigo, Padre. En el nombre de Jesús, aquellas personas, Señor, que aún no te reciben, que aún no se bautizan, Señor, que aún no son llenas de tu poder, de tu palabra, de Espíritu Santo, pero que han oído tu mensaje, Señor, y que siguen viviendo, Padre, una vida equivocada, una vida, Señor, en pecado, lejos de vivir en santidad, agradable a ti, Señor. Yo te pido que en esta mañana, Señor, tú los bendigas, Señor, que tu palabra, Señor, aleluya, toque, Señor, sus corazones, sus vidas, Señor. Oh Padre Santo, pon los medios para que esta palabra llegue, Señor, a todos los lugares, Señor, bendito Dios, donde hay necesidad de recibirla, Padre. En el nombre de Jesús, Padre mío, prepáranos, Señor, prepara tu iglesia, prepara tu pueblo, mi Señor, para vivir en santidad. Prepara toda tu creación, Señor, porque todos tus hijos son, Padre, parte de tu creación, Señor, todo ser viviente, Padre, todo, Señor. Merecemos salvación, Señor, porque tú ya no la diste, mi Señor. Pero es menester que nosotros, Señor, pongamos de nuestra parte, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que esta palabra no vuelva vacía, Señor. Y oramos por todos nuestros hermanos que la han escuchado y aquellos que la escucharán, Señor. Que tú les tengas en bien, en favor, Señor. Escucha sus oraciones, Señor amado. Escucha sus plegarias, Señor, sus necesidades, Padre. Súplelas, Padre mío. Oramos por todos Centroamérica, Señor, por Nicaragua, por Honduras, Señor bendito. Oramos, Padre mío, bendito Dios, bendito Salvador, por El Salvador, Señor, por Padre mío, bendito, aleluya, por todo Centroamérica, mi Señor amado, que no se nos vaya ni una ciudad, ni un país, Señor amado, Honduras, Padre. Oh, bendito Dios, alcanzado, Señor, en Nayarit, Padre mío, bendito Dios. Alcanzado algunas ciudades, Señor, bendito allá, Padre Santo, bendito Dios. Colombia, mi Señor. Tú sabes, Señor amado, bendito, dónde están sufriendo, padeciendo, mi Señor. En esta hora clamamos por ellos, Señor. Padre mío, manda tu ayuda, tu socorro, suple las necesidades. Si hay enfermos, Padre mío, del COVID, de cualquier enfermedad, sánala, mi Señor. A nuestros pastores y hermanos de la iglesia que están enfermos, Señor. Padre mío, pon tu mano sanadora, Señor.
Sánales, Padre bendito Dios. Sánales en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso. Gracias te damos por